Bueno, buenos días chicos y chicas. El siguiente tema que vamos a ver es el análisis y la determinación de requerimientos. Aquí en el análisis y la determinación de requerimientos sería nuestro siguiente tema. Hoy terminaríamos lo que vendría siendo este módulo de mi materia. Al final les voy a dejar un desarrollo de un tema que ya les voy a explicar ahorita al final, que vendría siendo lo de su examen, en donde todos me lo tienen que enviar en un determinado tiempo. Si no lo envían, obviamente su examen pierde valor, porcentajes, ¿ok? Entonces empezamos ahorita con lo que es el análisis y la determinación de requerimientos. Y empezamos por ver lo que es un requerimiento, el concepto de lo que es un requerimiento. Y nos dice que es una característica que dice que esta debe obviamente de verse incluirse o se debe incluir dentro de lo que viene siendo un nuevo sistema, lo cual es proporcionada normalmente por los usuarios. Aquí en requerimientos, pues la palabra nos lo va diciendo, ¿no? Es lo que prácticamente se va necesitando para que se pueda desarrollar un sistema. ¿Y qué es lo que se va necesitando? Obviamente toda la información que lo que vendrían siendo el analista y el programador necesitan para que se pueda desarrollar en lo que sería un sistema de información. Esto obviamente, ¿quién lo entrega o quién lo da? Venimos siendo nosotros, los usuarios, los que vamos a necesitar de lo que vendría siendo el sistema. Aquí en la determinación de requerimientos dice que más que nada se le considera como la etapa más importante dentro de lo que viene siendo el desarrollo de un sistema de información. Aquí ella más que nada comienza después de que el cliente ha detectado una ausencia, ha detectado una falla o una falta de oportunidad de la información. Dice, luego de que la organización ha determinado un cambio en sus políticas, reglas o tecnologías. Aquí es cuando nosotros como usuarios nos damos cuenta que a lo mejor el sistema que tenemos o el sistema que nos implementaron como nuevo no está cumpliendo con las necesidades que se están teniendo. O simple y sencillamente hay ausencia de información, existe falla en el sistema o existe simple y sencillamente una mala organización del mismo. Entonces aquí es una parte importante en donde obviamente que lo que viene siendo el desarrollador del sistema, lo que son los analistas y los programadores, deben de tener comunicación con lo que viene siendo el cliente. El cliente que es el que está solicitando prácticamente lo que viene siendo un software. Él es el que va a dar como que la pausa de qué es lo que necesito, por qué lo necesito, cómo necesito que me lo desarrollen, etcétera. Aquí, obviamente que ese cliente tiene esa comunicación con el ingeniero en informática. ¿Quién es el ingeniero en informática? Prácticamente es el que analiza lo que viene siendo el requerimiento del sistema. Entonces, si se dan cuenta, aquí empieza con dos personas prácticamente para que se desarrollen lo que viene siendo los sistemas, lo que es el cliente y lo que viene siendo el ingeniero. El ingeniero que aquí la hace de analista, la hace de programador y desarrolla lo que viene siendo el sistema de acuerdo a la necesidad que va teniendo el cliente. Aquí el cliente es el responsable de otorgar la información necesaria. Aquí el cliente, si el ingeniero le solicita determinada información, el cliente debe estar, ahora sí que capaz y apto para poderle entregar la información que se vaya necesitando. Esto es con el fin de que el sistema, pues obviamente se desarrolle de una manera mucho más adecuada. Tenemos aquí lo que vendría siendo la determinación de requerimientos. Y aquí en la determinación de requerimientos nos dice que es un estudio de un sistema y que este nos va a ayudar a saber cómo va a trabajar el sistema y dónde es necesario efectuar las mejoras a lo que viene siendo el sistema. Es lo que les decía ahorita, si ya tenemos un sistema implantado, obviamente que nosotros tenemos que ver en dónde está la falla.
tenemos que tratarla prácticamente nosotros de mejorarla. Esa falla la tenemos que ver dónde se encuentra y mejorar lo que viene siendo el sistema. Silencien sus micrófonos, por favor. Okay. Dice que los estudios de sistema dan como Sí. ¿Pueden silenciar sus micrófonos, por favor? Dice que los estudios de sistema dan como resultado una evolución y esa evolución obviamente que va permitiendo que se vaya trabajando aún mejor. Esto es necesario que se vaya realizando un ajuste, es decir, que para que un sistema trabaje de una manera adecuada, es necesario ir realizando diferentes tipos de ajustes, desde si faltó información, desde si hay que tratar de mejorar el sistema en base a lo que es la programación también. Muchas veces el programar a veces no está bien desarrollado lo que es el sistema. Entonces, en base a esto, es cuando nosotros tenemos que estudiar cómo fue desarrollado prácticamente lo que es el sistema. Si se sigue requiriendo de algo más para que se desarrolle aún más determinadamente. Si el sistema nada más se va a modificar o si se tiene que emplear o desarrollar un nuevo sistema. En este caso, obviamente ahí entran las tres personas que ya habíamos visto, que son el analista, lo que es el programador y lo que viene siendo el usuario. El usuario está prácticamente, podríamos decir, al 100% trabajando. ¿Para qué? Para que cualquier modificación que sea necesaria se conlleve a cabo. Aquí existen dos tipos de requerimientos, a los que se les llaman como los requerimientos funcionales y a los que se les determinan como los no funcionales. Los funcionales, aquí no dice la palabra, obviamente describen la funcionalidad o los servicios que el sistema será capaz de realizar. Aquí vamos a ver qué función puede desarrollar lo que vendría siendo el sistema o qué servicio es el que nos va a otorgar el sistema. Como les vuelvo a repetir, muchas veces no nos da el servicio que nosotros necesitamos. Entonces, en base a esto, pues se tiene que volver a reestructurar mejor lo que vendría siendo el sistema. El otro viene siendo el requerimiento no funcional, que son restricciones sobre el espacio para una posible solución. Para nosotros tratar de mejorar lo que es el sistema, no es nada más de que me siento ahorita y ya lo corrijo. No, se lleva un determinado tiempo y nosotros debemos de tener un determinado espacio para poderle dar una solución. Obviamente que cuánto tiempo nosotros no vamos a poderlo determinar. El tiempo nosotros no determinamos por qué, porque no sabemos qué tan conflictivo está tratar de mejorar o tratar de hacer lo que vendría siendo el sistema. Entonces aquí es bien importante también ver dónde está el error, qué es lo que hace el sistema, cuánto tiempo nos vamos a tardar en mejorar el sistema y cuánto tiempo no lo va a poder estar usando el usuario. Que muchas veces los usuarios, obviamente que se ponen en un plan de, es que yo necesito el sistema ya, ok, pero nosotros no somos, ahora sí que el paquete, el programa, la computadora, para saber que va a trabajar al 100%. Viene aquí, dice que los requisitos funcionales definen qué debe hacer un sistema. Nosotros como usuarios, obviamente decimos, bueno, yo necesito que haga esto el sistema. Ok, lo va a hacer el sistema en su momento que se necesita como determinado. Los requisitos funcionales dicen, los no funcionales, ¿cómo debe ser el sistema? O sea, arriba es cómo hacerlo y abajo es cómo debe ser. El cómo hacer el sistema o qué debe hacer un sistema es porque nosotros vamos a determinar que en realidad el sistema nos haga a lo mejor la función de sumar, vamos a llamarlo así, ¿ok? Eso es lo que debe hacer un sistema. ¿Cómo lo debe hacer? Obviamente con las instrucciones o funciones que el programador y que el analista fueron desarrollando.
En este caso, les vuelvo a repetir, tienen que estar ambas partes. ¿Para qué? Para que se pueda hacer mejor lo que viene siendo el proceso de desarrollo de lo que sería el sistema o la modificación de este mismo. Aquí tenemos que se deben utilizar ciertas estrategias para el desarrollo de los sistemas de información. Y la primera estrategia es que nos habla sobre lo que es el método de ciclo de vida del desarrollo del sistema. En clase pasada vimos cuál era el método de ciclo del desarrollo del sistema. ¿Alguien que me pueda decir cuál era el ciclo de vida del desarrollo de un sistema? Ya lo vimos eso. ¿No se acuerdan? Son la investigación preliminares, Así maestra, es, así es. definición de requerimientos y diseño del sistema, Ujú. desarrollo del software y prueba de sistema. El 6 es implementación y evaluación. Y el otro dice planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Muy bien. ¿Cómo te apellidas? Rojas de la Rosa Rocío, profesora. Rojas de la Rosa. Muy bien, Rojas. Esos son prácticamente lo que son el método del ciclo de vida del desarrollo de un sistema. Y este método obviamente que nos sirve para que se desarrolle una mejor estructura o una mejor estrategia dentro de lo que viene siendo el sistema de información. Otra de las estrategias que se utilizan es el método del análisis estructurado. ¿Qué concepto me puede dar alguien sobre lo que viene siendo el análisis estructurado? ¿O qué entienden por análisis estructurado? Yo, maestra. Dígame. Adelante. ¿No? Es un Adelante, adelante. conjunto de métodos orientados. Son varios programas informáticos. ¿Son qué, perdón? Varios programas informáticos. Varios programas informáticos. ¿Pero para qué nos sirve el método del análisis estructurado? ¿Nadie? Acuérdense. Maestra, Dígame. ¿puede ser la manera en la que vamos a realizar el programa? La manera en cómo vamos a estructurar el programa. Así es, la parte nos lo dice, la estructuración de lo que viene siendo el sistema. ¿Cómo te apellidas? Sevilla González. Sevilla González. Ok, gracias, Sevilla. Eso vendría siendo el análisis estructurado. ¿Cómo vamos a desarrollar lo que vendría siendo nuestro sistema? Por eso, primero requerimos de lo que viene siendo el ciclo de vida del desarrollo del sistema. Después vamos a hacer lo que vendría siendo el desarrollo y posteriormente se hace un método de prototipo de un sistema. ¿Alguien puede determinarme qué es un prototipo o qué entienden por prototipo de sistema? Yo, profe. Yo, profe. A ver, Yo, profe. Judith levantó la mano. Un prototipo, pues, se refiere a una estructura o algo que nos va a servir para ver cómo funciona, vaya. Su funcionamiento. Ok, gracias, Judith. Sí. Si se dan cuenta, entonces tenemos primero lo que es el método o el ciclo de vida, que viene siendo la investigación preliminar, los 7 pasos que dio su compañera. Después de que ya tenemos Maestra. nosotros, perdón, dígame. Yo entiendo por prototipo que es un modelo para analizar un sistema. ¿Para analizar qué? No mames. Un sistema antes de llevarlo a cabo. Sí, es para ver la estructura prácticamente de lo que viene siendo el sistema. ¿Cómo nos va a quedar estructurado? ¿Cómo se apellida?
Padua Romero. ¿Cómo? Padua Romero. Padua Romero. Ok, gracias, Padua. Ese también es una de las partes. Es el modelo para analizar un sistema. Es decir, es la estructura de cómo se va a desarrollar lo que vendría siendo el sistema. Por eso, en el primer punto les decía ahorita, se utilizan los 7 pasos. Después de que ya tenemos nosotros esos pasos, vamos a estructurarlo, vamos a prácticamente a desarrollarlo. Ya lo que lo tenemos desarrollado, entonces lo vamos a analizar. ¿Cómo lo vamos a analizar? Obviamente determinando qué tipo de sistema fue el que nosotros ya implementamos y que en realidad nos esté funcionando. Muchas veces se implementan sistemas y ¿qué pasa? Que los sistemas en realidad no funcionan a las necesidades de lo que viene siendo la empresa o nosotros como usuarios. Entonces esa sí es también una base importante. El cómo nosotros podemos estructurar lo que vendría siendo el modelo para desarrollar mejor lo que sería un sistema. Aquí tenemos lo que su compañera ya nos decía, el método de ciclo de vida, que vendría siendo el primer punto de las estrategias para desarrollar los sistemas y se deben cumplir sin pasarse ninguna de estas etapas. Si una de estas etapas no se cumple, pues obviamente que el proceso de desarrollo no se puede llevar a cabo. Entonces, se tiene que hacer una investigación preliminar primero, se tienen que determinar cuáles son los requerimientos, se tiene que hacer el diseño del sistema, se desarrolla el software, se hace la prueba del sistema y se implanta o se evalúa el sistema. La segunda de las estrategias viene siendo el análisis estructurado, que su principal característica, dice, es enfocarse a lo que viene siendo la parte lógica y física de lo que es el sistema. En este caso es ver qué es lo que nos interesa que se realice como actividad dentro de lo que es el sistema. Y obviamente que aquí se emplean símbolos gráficos para poder representar lo que vendría siendo el movimiento y el procesamiento de lo que vendría siendo nuestro sistema. Aquí se utiliza lo que viene siendo el diccionario de datos y aquí se emplea lo que viene siendo el flujo de datos. Por eso nos dice que se hace una representación gráfica. Sabemos nosotros que un flujo de datos se hace a través de lo que son diferentes tipos de simbologías y que cada simbología hace una representación de qué es lo que va a hacer, en este caso lo que es el sistema. Entonces, cuando nosotros ya tenemos este método de ciclo de vida, que ya hicimos una investigación, que ya más o menos vamos a diseñar, nosotros antes de diseñar tenemos que hacer lo que vendría siendo nuestro diagrama de flujo de datos. ¿Por qué? Porque ese diagrama de flujo de datos nos va indicando cuáles son los pasos o hacia dónde nos tenemos que ir dirigiendo nosotros para poder desarrollar mejor el sistema. Si se cumplen las funciones o no, eso es lo que nos va indicando a nosotros lo que es un diagrama de flujo de datos. Si esa función en un momento determinado no se cumple, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que regresar. El flujo de datos nos permite que estemos regresando las veces que sean necesarias. Hasta que ya quede mejor estructurado lo que viene siendo un sistema. Hacemos mucho ahí el hincapié en lo que es el flujo de datos. Si se cumple, ¿a dónde me voy? Si no se cumple, pues entonces tengo que proseguir. De nuevo, a lo mejor irme hasta el inicio para poder desarrollar mejor lo que vendría siendo el sistema. Y ya por último tendríamos lo que vendría siendo el método del prototipo del sistema. Y el método del prototipo del sistema dice que más que nada se caracteriza porque exista una interactividad con lo que vendría siendo el usuario del sistema y la evolución del sistema. Es decir, la comunicación que debe haber entre lo que vendría siendo la persona y lo que vendría siendo el sistema. La persona que va a manejar el sistema, obviamente. Dice aquí que se construye este tipo de modelo a partir del cual el usuario va viendo en realidad cuáles son las necesidades que en realidad están satisfaciendo al momento que se implantó un nuevo sistema. Muchas veces, les digo, el sistema se implanta, pero en realidad no nos establece la necesidad que se estaba teniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Entra aquí lo que les decía ahorita, el famoso llamado flujo de datos. Si no se cumplió esa necesidad, pues me tengo que regresar a un módulo en donde yo tengo que volverlo a desarrollar y en donde ese módulo tiene que satisfacer al 100% lo que vendría siendo el sistema. Dice aquí que el encargado de la construcción de ese modelo se encuentra obviamente en permanente contacto con lo que va a ser el futuro usuario hasta que este modelo obviamente queda ya incrustado como un nuevo sistema de información. Nosotros no podemos decir, nos instalaron el sistema, adiós, ya me voy, quedó instalado su sistema. No, lo que vendría siendo el analista o el encargado de la construcción del sistema, sea el analista, sea el programador, debe de estar a lo más en contacto con lo que viene siendo el usuario, que es el que va a hacer uso de lo que vendría siendo el sistema al 100%. El usuario, conforme va haciendo uso del sistema y va pasando el tiempo, él se va dando cuenta en dónde está existiendo lo que vendría siendo la falla del sistema. No podemos decir que aunque hayan hecho pruebas, el sistema va a funcionar al 100. Las pruebas se hacen, ok, sí, pero el sistema se trabaja al 100%. ¿Cómo se va a trabajar al 100%? Obviamente, cuando ya no existe ningún tipo de falla. Pero si el usuario se da cuenta que existen fallas, por eso es que el constructor del sistema debe de estar con la parte que va a usar el sistema, ¿sí? En este caso. No podemos dejarlo nosotros ahí a la deriva y el usuario no va a saber después qué pasa si surge un problema dentro de o nos marca un error, lo que sería el sistema. Sí, es muy fácil hablarle al constructor del sistema, oiga, el sistema me falló, pero posiblemente el constructor no vaya en el momento y nosotros nos quedamos detenidos para poder desarrollar o seguir con nuestro trabajo en este caso. Entonces, sí es una parte muy importante para que un sistema ya quede bien estructurado. Utilizar estos tres tipos de estrategias en donde se supone que cuando ya empleamos estas estrategias es porque ya vamos a tener un buen sistema en donde ya no vamos a tener problema. Aparte de que cuando el constructor hace el sistema, su obligación es entregar un manual a lo que viene siendo el usuario. Un manual impreso en donde determina desde lo que son cómo accesar al sistema, que viene siendo paso por paso, y se deben incrustar las pantallas de lo que viene siendo el sistema. Es decir, si el sistema tiene una pantalla para poder accesar con una contraseña, se debe mostrar la pantalla y especificar. En esta pantalla se otorgará la contraseña para que pueda accesar al sistema. El siguiente paso, ya que accesó al sistema, se le va a mostrar esta otra pantalla. Todas las pantallas que nos vaya desplegando el sistema son pantallas que deben de quedar estructuradas o desarrolladas dentro de lo que es el manual. Ese manual obviamente se le entrega ¿a quién? A lo que vienen siendo los usuarios que van a trabajar con lo que es el sistema de información. Así, si el usuario en un momento determinado no sabe cómo dar de baja a un cliente, vamos a suponer que es un sistema de facturación, cómo darlo de alta o cómo cambiar sus datos o cómo mandar imprimir, el manual nos debe de ir otorgando cada uno de esos datos o cada uno de esos pasos. ¿Para qué? Para nosotros tener un mejor desarrollo o mantenimiento de lo que vendría siendo el sistema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿El prototipo sería el equivalente a la versión beta del programa antes de que entre a producción? Así es, exactamente. Es como que lo podríamos llamar la prueba, ¿no? Para antes de que empiece a desarrollarse Antes ya. de que lo vean todos los usuarios, clientes. Todo. Exactamente. Por eso, si te das cuenta, tiene que estar el encargado de la construcción y tú, por decir que vas a ser el que va después a lanzar ese sistema a través de una red o con todos los demás usuarios, etcétera. Entonces, aquí es hacer pruebas antes de, y que se hacen las pruebas, pues lo podríamos llamar como que con datos ficticios, no todavía de la empresa, con datos que tú digas, bueno, estos no se emplean en la empresa, pero vamos a ver que en realidad este sistema funcione acorde a la necesidad que está teniendo la empresa. ¿Sí quedó claro, Vendría Raúl? siendo como el primer modelo, ¿no? Sí, muchas El gracias. prototipo. ¿Como el primer modelo de qué, perdón?
El prototipo vendría siendo lo que es el primer modelo. Sí, lo podríamos llamar así como el primer modelo de ver cómo funciona su sistema, ¿sí? Ajá. De ver si el sistema se está desarrollando en realidad en la necesidad que la misma empresa o el mismo usuario solicitó. Ujú. Mire, profesora, me imagino que es como hace poco implementaron un sistema en el trabajo Ajá, para estar evitando hacer proformas manualmente. sí. Entonces, nos dieron una aplicación para el celular para hacerlas e inmediatamente de ahí se le va al cliente. Lógicamente, antes tuvieron que hacer pruebas, ¿verdad? Entonces nosotros hacíamos las proformas en la aplicación, lógicamente falsas, les poníamos prueba, ¿verdad? En la sección de Ándele. comentarios. Ujú. Y de esa manera es como nosotros nos íbamos dando cuenta, o sea, nosotros los usuarios, de que realmente estaba funcionando bien el sistema. Entonces ya cuando estuvimos seguros, ya les tuvimos que informar a los creadores del sistema que ya estaba óptimo. Ujú, que ya estaba trabajando a la necesidad que ustedes estaban teniendo como clientes en este caso. Así es. Es decir, que a correcto. ustedes el sistema ya satisfació sus necesidades y ya lo pudieron emplear al 100%. Ya no hubo problema. Ahora, podemos decir, sí pueden llegar a surgir problemas, aunque digamos el sistema ya quedó, pero con el paso del tiempo por el uso, pues a veces se nos llega a desconfigurar o a veces no introducimos a lo mejor nosotros la información como se debía. Pero bueno, eso es darle un mantenimiento, no es construirlo de nuevo. Acuérdense que yo ya les platiqué la otra vez que no nada más se les da mantenimiento a los equipos, sino que también se les da mantenimiento a los sistemas. ¿Sí? Y entonces entraría esa parte también. Cuando nosotros ya tenemos un modelo de trabajo o sea, un sistema que ya está trabajando al 100, con el paso del tiempo, pues sí nos pueden llegar a surgir problemas, pero ya es darle un mantenimiento a lo que sería el sistema. Muy buena aportación. ¿Cómo se apellida? Estrada Chávez, José Trinidad. Muy bien, Estrada. Así ya quedó. Yo siento que quedó un poco más claro para sus compañeros y para que vean que en realidad todo lo que estamos viendo aquí en parte teórica sí se emplea en la parte práctica. He tenido alumnos en otra universidad en donde me dicen, maestra, es mucha teoría, ¿para qué ver la teoría? Pues ya ven, sí se aplica a lo que viene siendo la práctica, si lo ven ustedes desde ese punto. Espero toda esta información que yo les he proporcionado les sea fácil a ustedes para en un futuro que desarrollen sistemas o a lo mejor no van a desarrollar sistemas, pero van a utilizar sistemas, bueno, sepan todo el proceso que se tiene que hacer para hacer el estudio de un sistema y poderlo implantar en nuestros equipos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, profesora. Por el momento no. Por el momento no. Bueno, agarramos los 20 minutitos de receso. Bueno, entre comillas, receso. Para que analicen este tema bien y ahorita cualquier duda que hayan tenido, lo vemos regresando y vamos a ver otros puntos, ya que este es el último módulo, el último día del módulo para ya determinar lo que vendría siendo la materia. Ahorita los veo de regreso, ¿ok? Disculpe, maestra. Sí, maestra.